Hola, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Bueno, no los veo, pero me encanta saludarlos. Espero que ustedes sí me vean a mí. Bueno, vamos a empezar con lo que nos quedamos en las clases y vamos a hablar un poquito más de los logaritmos. Veamos. Voy a compartir pantalla. Esta va a ser una clase pequeña. Bueno, estas clases de estos días van a ser pequeños, pero la idea es que puedan repetirlas las veces que sean necesaria para que puedan hacer los ejercicios que van a estar en la plataforma de Blackboard. Bueno, espero que se esté grabando esta presentación y recuerden que lo último que vimos fue cómo las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son funciones inversas entre sí. Habíamos hecho una analogía muy imaginativa, estoy de acuerdo, pero en términos matemáticos funciona o para entender lo que significa el proceso de hacer pasar un conjunto de datos del dominio hacia una función y después esa misma función o esos datos que arroja la función del rango, ahora tomarlos como el nuevo dominio y hacerlos pasar por la función inversa, y eso hace que regresemos otra vez a nuestro punto inicial. Ya habíamos hecho ejemplos en clase y esto es solo un recordatorio. Recuerden que habíamos dicho que si lo que entra son naranjas y la función es esta maquinita que hace que las naranjas se conviertan en juguito de naranja, pues vamos a tener jugo de naranja. Y a esto le vamos a llamar el rango. Sin embargo, si ese rango ahora lo usamos como entrada para esta maquinita, eh, que esta maquinita hace el proceso inverso de la función, es decir, que si hago entrar jugo, lo que va a regresar, pues son naranjas. ¿Ok? A ver, eso. Entonces la paso por la función inversa. Esta función inversa entra a jugo y lo que sale son naranjas. Entonces, al pasarlo consecutivamente, los elementos del dominio sobre la función y después esa misma función, tomarlos como los nuevos datos de entrada para la función inversa, lo que me va a arrojar es otra vez el mismo número de entrada. A esto se le va a llamar composición de funciones. Vamos a ver más adelante lo que es ese proceso, pero ya lo hemos visto en algunos ejemplos y ejercicios en clase. Es aplicar la función sobre la función inversa o la función inversa sobre la función, tomando los datos que arroja la función como el dominio, como los datos de entrada, que se vería así. Si yo evalúo la función inversa usando los datos de la función como entrada, como evaluando la función, eso es lo que estoy haciendo en este proceso. Y eso, por ejemplo, en términos del logaritmo y de la exponencial se vería así. Si la función inversa es el logaritmo, tomo la función exponencial como el argumento sobre el cual voy a evaluar y entonces me va a arrojar X otra vez, que serían las naranjas. También lo puedo hacer de manera inversa. Si tomo la función, que sería la exponencial, pero la evalúo digamos, de acá para acá, ¿no? Si tomo ahora de este lado las naranjas y paso primero por la función inversa es el logaritmo, y luego eso lo aplico a la función, que sería la exponencial, entonces tengo la exponencial de un logaritmo. Como son inversas entre ellos, lo que me va a arrojar, lo que decimos que se cancela, que no es el proceso adecuado, pero las funciones inversas se eliminan entre ellas y me arroja directamente el argumento que está aquí inicial. ¿Ok?
Por supuesto, tener cuidado que estamos en el conjunto de los reales y para estar en el conjunto de los reales necesito que x, el logaritmo para cualquier base de un número, tiene que ser siempre positivo. Eso es parte de los reales. Ok. Entonces, teniendo eso, vamos a ver un ejemplo. Seguimos con estos ejemplos que ya vimos algunos en clase, pero no está de más. Entonces, piensen en la función de x como y, que es una exponencial, ¿ok? Si la función de x es una exponencial, si y es igual a la x, recuerden que a es la base, la forma inversa, es decir, que yo tenga x en términos de y, tendría que ser, recuerden, ustedes lo saben, un logaritmo, es decir, cómo despejo x, ¿no? Entonces, si yo aplico el logaritmo, tomo la base, la pongo el logaritmo como base a, de y, lo que me va a arrojar, acuérdense, es el exponente al cual está elevada la función exponencial, ¿ok? Por supuesto que si yo aplico las dos cosas, si yo tomo esta x desde acá, si la tomo y la expreso en términos de lo que ya despejamos y la sustituyo en y, acá lo que me va a arrojar es que y es igual a la logaritmo de a de y. Y otra vez, como acabamos de ver, la exponencial es inversa al logaritmo y me queda claro que va a bajar la y como se ve aquí. Estas dos operaciones se eliminan una a la otra y me queda justo y. El proceso contrario también lo podemos hacer. Aquí en términos de ya las funciones, voy a tomar el logaritmo de y igual a x, pero sustituyendo el valor de y que lo tengo de este lado, ¿no? Si yo sustituyo el valor de y de este lado, voy entonces a obtener esta expresión, logaritmo base a de a la x, como logaritmo base a de la exponencial a la x son funciones inversas, se cancelan las expresiones y lo que me queda es el valor del exponente que sería x. ¿Ok? A ver, veamos un ejemplo concreto en términos de números, a ver si nos puede quedar un poquito más claro. Pero aquí se ve que estos dos operaciones se eliminan una a la otra, ya sea desde la exponencial al logaritmo o también del logaritmo al exponencial. Por ejemplo, vamos a usar esto para poder despejar esta ecuación, la x de esta ecuación. Tenemos 3 a la 5 menos 2x igual a 10. ¿Cómo despejamos x? La pregunta es, ¿cómo despejamos x? Bueno, como x es un exponente y yo sé que el logaritmo lo que jala o lo que me trae o lo que baja, si quieren, es el exponente, entonces aplico el logaritmo de ambos lados de la ecuación. ¿Pero qué logaritmo voy a aplicar? Voy a aplicar el logaritmo de base 3 porque esa es la base que está aquí. La base es lo que se está elevando, ¿de acuerdo? Entonces, aplico logaritmo base 3, pero lo tengo que hacer a ambos lados de la ecuación para que la estructura permanezca en la igualdad, porque si solo lo hago de un lado, ya la igualdad se pierde, ¿ok? Entonces, eso me va a generar esta expresión de aquí. Aplico logaritmo base 3 a la exponencial de este lado al lado izquierdo de la ecuación igual al logaritmo base 3 al lado derecho de la ecuación. Lo aplico de los dos lados manteniendo el balance y la ecuación adecuada. ¿Ok? Pero como yo ya sé que el logaritmo base 3 de una exponencial es esta expresión de aquí, ¿no? Se eliminan las funciones
o se cancela el efecto de ambas funciones de tal manera que me va a quedar solo el exponente. Y eso genera que me quede exactamente el exponente, que sería 5 menos 2x igual al logaritmo de 3 a la 10. En este caso, de este lado derecho, como tengo un número, no me va a cancelar nada y se tiene que quedar el logaritmo base 3 de 10. Pero esto es un número, esto yo lo puedo calcular, recuerden, lo puedo buscar en la calculadora, ¿ok? Ahora lo que quiero despejar es esta parte de aquí. Todavía me está estorbando este 5. Y entonces lo que voy a hacer ahora, observen con cuidado, uno pensaría que este 5 que está sumando, pues lo puedo sumar el inverso aditivo de 5, que sería menos 5 de ambos lados. Pero como aquí tengo un signo menos, voy a hacer una cosa distinta. Voy a sumar el inverso aditivo de menos 2x de ambos lados. Entonces, eso es lo que va a suceder en la práctica. Ya dijimos, lo que ustedes conocen como estar restando pasa sumando. Pero entonces el que me va a estorbar va a ser este término, logaritmo base 3 de 10. Y entonces voy a sumar de ambos lados de la ecuación el inverso aditivo del logaritmo base 3 de 10, que sería menos logaritmo base 3 de 10, o lo que ustedes conocen de manera práctica es que está sumando y lo voy a pasar de este lado con el 5, restando, de manera que se va a ver así. Entonces, ya pasé de este lado y luego el logaritmo lo pasé de este lado e invertí los lados porque eso lo puedo hacer sin ningún problema. Ahora lo que está del lado izquierdo era lo que estaba del lado derecho, lo que les expliqué, y lo que estaba del lado izquierdo lo puse del lado derecho. Eso se puede hacer sin problema, ¿ok? Entonces, lo que ya me quedó es 5 menos logaritmo de 3, logaritmo base 3 de 10 es igual a 2x. Ahora lo que me está estorbando para despejar x es un 2 que está multiplicando a la x. Si está multiplicando a la x, lo que tengo que aplicar es el inverso multiplicativo de 2 en ambos lados de la ecuación. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2? ¿Recuerdan? El inverso multiplicativo de 2 es 1 sobre 2 o 1/2. Entonces, si yo multiplico 1/2 de ambos lados de la ecuación a ambos lados, de este lado completo y de este lado completo, lo que voy a obtener es que 2 por 1/2 me da 1, pero aquí me va a quedar el 1/2 multiplicando a todo este lado de la ecuación. Lo que ustedes conocen como, si está multiplicando, pasa dividiendo. Recuerden que esa es una forma práctica, resumida de lo que estamos haciendo usando los inversos, en este caso multiplicativo, y los inversos aditivos. ¿Ok? De manera que x me queda como 5 menos logaritmo base 3 de 10 sobre 2. Y esto es algo que yo ya puedo introducir a la calculadora y calcular. ¿Qué significa logaritmo base 3 de 10? Significa a qué número tengo que elevar el 3 para que el resultado me dé 10. ¿Ok? Recuerden que si yo elevo el 3 al cuadrado me da 9. Entonces es un número mayor que 2. A 5 le voy a restar ese número y luego lo divido en 2, entre 2. Y eso me debe dar este número. Recuerden que si yo en mi calculadora no tengo la tecla para el logaritmo de cualquier base, recuerden que hago el cambio de base. El cambio de base sería logaritmo base 10 de 10 sobre logaritmo base 10 de 3 y eso me daría este logaritmo de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, van a hacer ejercicios sobre esto, o sea, de despejar X, pero también vamos a ver otro tipo de ejercicios donde se aplican estas
estructuras. Recuerden, el logaritmo lo que me arroja es el exponente. Entonces, como son exponentes, recuerden que los exponentes tienen ciertas reglas. Aprendimos las reglas de los exponentes, siempre y cuando tengamos la misma base, ¿no? Entonces, si yo tengo que 9 es igual a 3 al cuadrado, el exponente es 2 y la base es 3. Entonces, de manera logarítmica, yo puedo expresar esto como el logaritmo base 3 de 9, el logaritmo base 3 de 9 es 2, ¿ok? Entonces, este logaritmo, lo que me arroja, este logaritmo es el exponente, recuerden. Entonces, si el logaritmo es el exponente, ¿qué pasa cuando yo tengo expresiones donde puedo aplicar las leyes de los exponentes? Entonces, eso me va a generar lo que se conoce como las leyes de los logaritmos o las reglas de los logaritmos, ¿ok? Recuerden, las leyes general, 3 leyes de los exponentes, cuando tengo la misma base y se multiplican, y cada uno de estos está elevado a un exponente distinto, el resultado es que voy a tener esa base, pero elevado a la suma de los dos exponentes. Si se dividen, si tengo una división, pero con la misma base, recuerden, lo importante es ver que es la misma base, entonces lo que va a suceder es que voy a tener ese número elevado a la resta, porque lo que está en el denominador sube con signo menos. Y por otro lado, si yo tengo a un elemento exponencial elevado a otro número, lo que va a suceder es que me va a dar el producto de esas dos exponentes. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se traduce esto a los logaritmos? Eso es lo interesante. ¿Ok? Entonces, las leyes de los logaritmos, recuerden, si yo tengo logaritmo base A de un número, pues me va a dar el exponente, ¿no? La forma inversa de esta expresión sería que a la n pues es igual a x. Voy a hacer dos funciones, una con x y una con y. Si tengo logaritmo base A de y igual a m, la forma inversa sería que a la m es igual a y. ¿Ok? Entonces tengo estas dos variables que están asociadas a funciones exponenciales o estos dos exponentes que están asociadas a funciones logarítmicas. Entonces, la primera ley de los logaritmos es que si yo tengo un logaritmo base A de un producto, del producto de dos variables o de dos números, eso va a ser igual a la suma del logaritmo de la misma base, pero sobre X más logaritmo de la base más sobre Y. ¿Esto por qué es así? Ahorita vamos a explicar más adelante esto cómo se asocia con las leyes de los exponentes. Pero veamos la segunda ley. La segunda ley está asociada con el logaritmo de una fracción o una división. Y esto lo que me va a arrojar es más o menos intuyendo, como son exponentes, pues va a arrojar un signo menos. Va a ser el logaritmo base A de X menos el logaritmo base A de Y. Esa sería la segunda ley. Y la tercera ley es cuando yo tengo el logaritmo de algo que está elevado a cierto número R. En este caso le voy a llamar R. Momento, se me adelanta. Entonces, cuando yo tengo el logaritmo de algo elevado a otra cosa, esto va a ser la multiplicación de ambas cosas, porque recuerden que esto es un exponente. Entonces, esta R es como si bajara multiplicando, se multiplica R por logaritmo base A de X. Ok, ¿esto cómo se ve? Recuerden, si X es A a la N
y y es a la m, entonces puedo sustituir acá. Pero logaritmo base a de a a la n, bueno, primero, a a la n por a a la m me queda a la n más m de las reglas de los exponentes, ¿se acuerdan? Y luego, yo sé que como son funciones inversas, esta es la exponencial y este es el logaritmo. Logaritmo base a de a la n más m, pues lo que me va a arrojar es n más m. Pero n es el logaritmo a de x, es este, y m es el logaritmo a de y, y entonces me queda esto. Recuerden, esto otra vez vuelve a ser, como es la misma base n, y este logaritmo a, logaritmo base a de la exponencial de a, pues me arroja otra vez m. Pero en términos de x y y me queda de esta forma, ¿ok? Lo mismo sucede con la segunda ley. Si yo tengo esta expresión x sobre y, logaritmo base a de x sobre y, sustituyo lo que vale x y lo que vale y, me va a quedar esta expresión de aquí. Pero yo sé de las reglas de los exponentes que si yo tengo la misma base, puedo restar porque este está en el denominador y entonces es negativo. O cuando lo subo, sube como negativo. Entonces tengo logaritmo base a de a a la n menos m, ¿de acuerdo? Pero logaritmo base a de a a la n menos m, ya vimos que son funciones inversas y que por lo tanto su efecto se cancela y lo que me va a quedar es exactamente el exponente que sería este. Y esto, n, recuerden, n es logaritmo de a a la x y menos m sería logaritmo de a a la y, que sería esto. También lo puedo ver como que n es igual al logaritmo base a de a a la n y por lo tanto, como son funciones inversas, vuelve a dar n. Y aquí me equivoqué, debe ser signo menos, disculpen ustedes, este debe ser signo menos. Aquí hay un error, de una vez lo corregimos. Este debe ser signo menos. Ok, perfecto. Entonces, regresamos al punto donde estábamos, sin problema. Entonces, ya explicamos la ley 1 de los logaritmos y la segunda ley queda con signo menos, ¿no? Recuerden que esto vuelve a ser igual a n menos m. Pero si no sustituyo, me va a quedar justo esta expresión de. Ahora, la tercera ley, pues es muy similar, porque x es a la n. Si sustituyo, me queda a la n a la r, pero de la tercera ley de los exponentes, yo sé que esto se multiplica, entonces me queda logaritmo base a de a la r por n. Y como son otra vez funciones inversas, su aplicación se elimina y me queda r a la n. Pero n, recuerden que n es logaritmo base a de x, y entonces me queda logaritmo base a de x, o si yo sustituyo, pues va a quedar r por n, que sería esto. Es otra forma de ver. Bueno, conociendo esto, vamos a hacer un último ejercicio y ya les dejo los ejercicios que tienen que hacer en la plataforma de Black. Ok. Entonces, voy a hacer dos ejercicios. Uno tiene que ver con una expresión algebraica y otro ya con una expresión numérica. Ok. Fíjense, aquí tengo esta expresión que sería logaritmo. Como no está expresada la base, ustedes ya saben qué base es base 10. Entonces sería logaritmo de a, que es logaritmo base 10 de a, más un medio logaritmo de b o logaritmo base 10 de b. ¿Cómo reduzco esta expresión a un solo logaritmo? Pues si veo que se está sumando, como veo que se están sumando, entiendo que los puedo multiplicar. Esa sería la idea. Si veo que hay dos logaritmos que se están sumando, entonces puedo expresarlo en uno solo que se está multiplicando. Pero antes lo que voy a ver es que hay un número
en el segundo término multiplicando al logaritmo. Si tengo un número multiplicando al logaritmo, puedo expresarlo como logaritmo de ese número, un número, elevando la x a ese número. ¿Ok? Entonces, aplico al segundo término la tercera ley de los logaritmos y me va a quedar, el primer término queda igual y el segundo, este número que está multiplicando es lo mismo que lo lleve al logaritmo base 10 de b a la 1 medio. ¿Ok? El número que está multiplicando ahora está como exponente del b. Y ahora sí, ya aplico la ley 1 de los logaritmos para la suma y eso me va a quedar un solo logaritmo de la multiplicación. ¿Ok? Entonces tengo el logaritmo de a la b a la 1 medio. Pero yo sé que b a la 1 medio, pues es raíz cuadrada de b. Entonces, esta expresión que tenía dos logaritmos, ahora va a ser un solo logaritmo de un producto donde el segundo término va a estar elevado a la 1 medio, que es justo la raíz cuadrada de b. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es más numérico. Voy a obtener este solo de expresiones algebraicas. En este otro ejemplo voy a hacer, ya voy a obtener una reducción de la expresión y aparte una forma numérica de obtener el resultado. Entonces, por ejemplo, este logaritmo natural, recuerden, el logaritmo natural, ln, tiene base e. Entonces es logaritmo natural de 80 menos logaritmo natural de 5. Yo sé que eso lo pueden meter directamente a la calculadora, sí, pero vamos a tratar de reducirlo y meter solo un número. Entre menos cosas metamos en la calculadora, menos fuentes de error voy a tener, menos posibilidades de error voy a tener. Entonces reducimos la expresión porque aquí es una resta de logaritmos. Si tengo una resta de logaritmos, aplico la segunda ley de los logaritmos y la segunda ley de los logaritmos me dice que sería el logaritmo de 80 sobre 5. Logaritmo natural de 80 menos logaritmo natural de 5 es igual al logaritmo de 80 sobre 5. Pero 80 sobre 5 se puede reducir y es 16. Entonces, el equivalente al logaritmo de 80 menos logaritmo de 5 es logaritmo de 16. Ahora fíjense que aquí hay una cosa interesante. El logaritmo natural de 16 lo puedo expresar también como 16. Lo puedo expresar como 4 al cuadrado o 2 a la cuarta. Pues puedo aplicar la tercera ley de los logaritmos y puedo expresar logaritmo natural de 16 como logaritmo natural de 2 a la 4. Y como 4 es un exponente, o sea, 2 está elevada a la 4, por la tercera ley de los logaritmos, este número pasa multiplicando. Entonces, finalmente, solo tengo que multiplicar 4 por logaritmo natural de 2, que me da este número. Recuerden, verifiquen que todo esto esté correcto. Si encuentran algún error, tienen participación. Bueno, hasta aquí llegamos en esta clase. Con esto, recuerden, repítanlo las veces que quieran, ponlo en cámara lenta, pónganle pausa, utilicen este video para poder hacer los ejercicios que van a estar en Blackboard. Muchas gracias, jóvenes. Espero que todos hayan visto el video y que haya quedado lo suficientemente claro. Son temas que ya vimos en clases anteriores, entonces espero que no haya problemas para entender la notación y lo que estamos haciendo en estos ejercicios. Que tengan un bonito día. Saludos. Ya los extraño, jóvenes. Pórtense bien y cuídense mucho. A ver si ahora puedo. Ahora no puedo ver esto. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Bien, cuídense mucho. Un saludo.